dándole vueltas a que la Iglesia somos un solo cuerpo, donde vosotros, hermanos, cuando escucháis al predicador, tenéis la santa encomienda y el santo deber de estar atentos para comprobar si lo que se ha dicho es correcto o no. Y si en algo no se ha entendido, tenéis la obligación divina de ir al predicador. Que oye, no lo he entendido. Puede ser porque no hayas entendido y te tenga que explicar el predicador, o puede ser porque el predicador no se ha explicado bien. O puede ser que el predicador, creo que hace poco habéis hablado de los que han entrado encubiertamente en las iglesias. Eso lo dice la Escritura. Puede ser por muchas cosas, pero el santo deber de comunicarnos es porque nos explica Efesios que somos un cuerpo que vamos creciendo y tenemos que llegar a la medida, a la estatura de Cristo. Y yo os necesito a vosotros y vosotros necesitáis de lo que Dios me haya aportado a mí para daros. Que el Señor nos hable, ha dicho nuestro hermano. Menuda carga. Es una carga muy grande, os lo puedo asegurar. Y os hablo porque desde esta perspectiva, porque hemos celebrado el viernes algo muy importante. Pero me gustaría decir que todo el mundo ha celebrado lo mismo. Creo que el viernes había otros que no estaban celebrando lo mismo. Pero había muchos hermanos, muy amados por mí, que han estado mandando el recordatorio del 31 de octubre de 1517, donde Lutero puso las 95 tesis. Yo no soy muy amante de eso, ya me conocéis, yo soy. Me da lo mismo. Creo que el Señor usa en cada momento a uno y a otro, y Lutero dijo buenas cosas, metió la pata hasta el cuello y muchas otras, ¿vale? Como todos, como yo, como cada uno de los que estudiamos la Escritura, y con la madurez vamos viéndonos. Yo con 16 años ya subía a un púlpito, y un púlpito un poco complicado de subir porque no subía cualquiera, y yo no entiendo todavía por qué se me diese, no sé, Dios lo permitió para a lo mejor ahora irme enseñando a lo largo de la vida qué diferentes cosas hubiera dicho si tengo esta edad de ahora a los 17 años o 16 años. ¿Qué quiero deciros con esto? Que solo Escritura, hermanos, es solo Escritura. Yo no tenía ni idea de que Lutero había dicho eso cuando me convertí. Y a mí unos hermanos, unas hermanas muy sencillas que sabían escribir a duras penas, me daban un libro para leer que era A las fuentes del cristianismo. ¿Habéis leído este libro? Solo Escritura. Y cuando se dice solo Escritura, yo creo que no estamos convencidos de que solo es Escritura. Porque muchos cuando van a estudiar la Escritura primero cogen un comentario. ¿Cómo se puede definir así? Es decir, de las tacitas de otros. Y si el otro está equivocado, trago la píldora. Tendremos que estudiar las Escrituras. Sabemos castellano, porque es indispensable que tengamos un método para estudiar las Escrituras privado, personal. Y obviamente, una buena cosa que pasó en aquel siglo XVI, a comienzos del XVI, fue que un señor Gutenberg inventó la imprenta, y el primer libro en imprimir, pues fíjate por dónde, la Biblia. En nuestro idioma, bueno, en el nuestro no, porque no sabemos alemán, pero en alemán. ¿Por qué ese énfasis? Porque el latín no sabemos todos. Yo de verdad que mi latín está muy obsoleto. Y he estudiado latín, pero no me digas que te empieza a declinarlo, porque no me voy a acordar de declinaciones. ¿Vale? Alguna que otra, pero pocas. La de Rosa Rosa y un poco más. Que ya sabemos todas esas. La de solis, porque la tenemos en las solos de la Reforma.
Pero sabemos en nuestro idioma tenemos que estudiar la Biblia en nuestro idioma, y para estudiar la Biblia en nuestro idioma tenemos que ir al texto y saber un poco, diría yo mucho, de lo que es la semántica. ¿Qué significan las palabras en nuestro idioma? Y si no lo sé, un diccionario. Si no necesito ser un listo, un diccionario. Y saber sintaxis, para saber qué significa esa palabra en esa frase y en ese párrafo. Solo escritura me exige introducirme un poco en lo que es la lingüística del idioma. A los niños pequeños se les enseña y les están dando la traca desde muy temprano. Comentar el texto, ¿para qué comentar el texto? Pues para que cuando lean el texto estén leyendo y entendiendo lo que están leyendo. Y no estén pensando en churras y el texto habla de merinas. Y son distintas las ovejas. Es muy importante el contexto, es muy importante el contexto inmediato. El contexto es lo que significa la palabra en ese texto, porque puede tener un significado semántico distinto al sintáctico. Y tengo que introducir la palabra en su sitio, un contexto inmediato. ¿Qué dice? No solo el texto, sino en el contexto que embarca, por ejemplo, si estamos en un libro, en ese libro, si se ha usado más esta palabra, si nos está explicando lo que significa esta palabra. Un contexto más extenso. ¿Qué dice la palabra? Esa palabra en la escritura y cómo la interpreta o cómo la define, más que interpretar. ¿Cómo la define? Sería la palabra exacta. La escritura. Hay una cosa que a mí se me enseñó desde muy jovencito, fue la primera mención. ¿Habéis oído esto? La norma de la primera mención. Si tú quieres saber bien qué significa una idea o una palabra en la escritura, vete donde se usó por primera vez. Para esto hace falta mirar también si ese autor lo ha usado en otros momentos, ese mismo autor, y cómo lo ha utilizado las palabras. Estudiarlas ya de una manera por ideas, por contexto, bueno, pero tener un método deductivo también, no estoy en contra del método deductivo, pero cuidadito con el método deductivo, porque el deductivo empiezas a dar al cacumen y como te salgas un poquito de la vía, ¿sabes lo que pasa, no? Dos vías son paralelas, pero si el señor ingeniero se equivocó en nada, en 0,000000001 grados, pues a lo mejor ahí no, pero a 50 metros el tren va a descarrilar, ya os lo aseguro. Y no soy ingeniero, ya algunos que han estudiado ingeniería, pero ya os digo que descarrila el tren seguro. Porque lo que es muy pequeñito el cambio, con distancia, se hace enorme. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Solo escritura. Las palabras que se usan, y yo personalmente en mi estudio, en el estudio anterior, que es al que me voy a referir, tienen que ser consideradas en el contexto que han sido dichas y se han sido bien colocadas en las escrituras. Para eso he dicho al principio que trabajo tenéis ahora mismo de estar pensando qué es lo que nos quiere decir. ¿Tiene razón o tiene razón? Yo puedo inventarme una palabra. Los teólogos inventan muchas palabras, muchísimas. Trinidad. ¿Dónde dice la Biblia Trinidad? No me importa. No estoy hablando que esté mal. Cuidado. Bien, pero defínela bien. Porque, señores, a Miguel Servet le quemó Calvino y los que estaban con él por interpretar mal esa palabra. Y por escribir un libro hablando del verbo no encarnado, la Trinidad no hecha o algo así. Y le costó la vida. Pero hay que tener mucho cuidado, porque las palabras tienen que llevar una definición bíblica. Si no, es una barbaridad.
porque acabas diciendo lo que Dios no quiere que digas. Usa la palabra Trinidad, como podría haber usado cualquier otra palabra de teología. El problema es que la teología te encuadra. Esto me lo explicó un hombre hace ya 30 años, misionero. Dice, ¿sabes? La teología te encuadra. Y a veces descubres en la palabra cosas, matices, que no puedes meter en esa idea. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que desechas la palabra por la tradición. Los judíos tenían la Torá. La Torá era palabra de Dios, pero el Talmud no era palabra de Dios. ¿Y qué era más importante para ellos? En la práctica, su teología, su Talmud. Y cómo habían despistado el Talmud, se había desviado poco a poco de la enseñanza de la Torá. Y cómo habían dicho cosas que Dios no había dicho jamás. Porque no prestaron atención a solo la Escritura. El otro día yo hablamos acerca de buscarme y viviréis. Y lo apliqué con la historia del rey Josafat. No sé cuántos se acuerdan, fue hace mucho tiempo, pero bueno, os lo explico. Y entre ellos yo mencioné algunas palabras, luego he conversado con algunos hermanos, muy bueno que conversáramos, y yo detecté que no estábamos en la misma onda. Entonces, explicándolo, pues hemos llegado a que estamos en la misma onda. Por ello sé que al final estamos en la misma onda, la gran mayoría. Pero yo hablé de Dios que se ha limitado. Pero claro, hay teologías que dicen que esto no puedes decirlo porque es una blasfemia. Pero yo no lo sé como que Dios es un Dios limitado, que es muy distinto, sino que se ha limitado. O que está limitado ¿por qué? Por sus perfecciones. Las perfecciones de Dios son los atributos de Dios. Lo que hace que Dios sea Dios, hoy alguien lo ha dicho en la adoración. Este es el Dios, creo que el hermano ha dicho. Este es el Dios a quien adoramos. Además lo cantamos muchas veces. No otro. No puedo imaginarme otra cosa que haga Dios. Esas son sus perfecciones. Y sus perfecciones son que su ira dura de un momento. Pero su misericordia, toda la vida. Él es Dios justo, pero ya se ha encargado Él de buscar una manera para justificarnos a hombres pecadores. ¿Cómo lo ha hecho? Un encaje de bolillos en otras épocas. Dios tenía un encaje de bolillos preparado ya antes de la fundación del mundo y lo llevó a cabo, porque Él sabía lo que iba a pasar. También por sus promesas Él está limitado. No es que sea limitado, pero que Él se limita por su propia promesa. En el momento que Dios promete algo, ya no va a hacer lo contrario. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Así que sus promesas son una forma en la que Él se autolimita. Deja lo que Él podría hacer y no lo hace. Y sus pactos. Los pactos donde no hay condición, no los pactos que hemos visto antes, que había pactos de la ley. La ley dice, tú haz y vives, pero si no haces, no vives. Y en el momento que las gracias una vez, ya no vale volver a intentarlo. Esto dice la ley. ¿Vale? Así que Dios no tiene un poder limitado. Simplemente que Dios no ejerce todo su poder por causa de sus perfecciones, de sus promesas, de sus pactos. Hablé también de la conversión. Y os explico, hermanos. La conversión, nosotros siempre entendemos que arrepentirse es, ¿no? Darse la vuelta. ¿Entendemos esto? No veo muy convencido de esto. Arrepentirse es. Pero la palabra conversión es esa. Conversión en el griego es epistefo o metamorfo o ginomai. Todas es darse la vuelta. El metamorfo es un cambio profundo. Entonces,
no siempre la Biblia habla de conversión igual a salvación, porque la salvación es de Dios, la vida la da Dios. Yo no puedo producirme vida eterna, no puedo, soy pecador, no puedo, he quebrantado la ley, como decía el hermano, no puedo, no soy santo, él sí, yo no puedo cambiarme a mí mismo, no puedo metamorfosearme, no sé si existe esa palabra, ¿vale? Me estoy pareciendo ya al padre Andrés está, a Jaime está. No voy a inventar mis palabras. ¿Vale? No puedo cambiar o convertirme a mí mismo para la salvación. Pero Romanos 12 dice que nos tenemos que transformar. Y Romanos 12:2, ¿quién es el que está transformado? Tú. Porque Romanos 12:2 empieza a decir, ¿has visto toda la teoría? Ahora la práctica. Y empieza diciendo, ¿no? Que es nuestro culto racional, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que empecemos a pensar diferente, que cambiemos de mente, que volvamos, metamorfosis la palabra. Es cierto que luego más adelante nos va a decir que mirando a cara descubierta y ser transformado de gloria en gloria, ahí también está la palabra conversión, que es transformado, pero ahí está más dudoso, porque yo no puedo ir de gloria en gloria por mí mismo. Pero sí Dios ha hecho posible que Él ha puesto su pacto conmigo a la hora de salvarme, que se ha comprometido que me va a llevar a la gloria. ¿A quién va a llevar a la gloria? A los que aman a Dios, dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, y empieza a decir todo lo que va a ir haciendo en su vida que yo no puedo hacer. Solo Dios puede hacer. Pero no a cualquiera, no a alguien al azar, sino a los que aman a Dios. Así comienza Efesios. A los santos y fieles Dios les ha dado unas promesas. ¿Vale? Y la tercera palabra, hermanos, era muerto en pecados, muerto en delitos y pecados. Y esta es la que más controversia ha tenido. Yo normalmente no escribo mis estudios, ya os lo puedo asegurar, entonces me los he escrito para no despistar. Muertos en pecados. La teología pone nombre a esto. Véase en el pecado original, véase muerto espiritual. El pecado original no aparece en la Biblia, muerte espiritual tampoco aparece en la Biblia en ningún sitio, es una palabra teológica para explicar una realidad. Depravados, ¿no? Depravación total del alma, otra palabra. Cada teólogo en la historia, pues unos empezaron ya en el siglo IV a decir esto, otros dijeron otro, y luego llegó la Reforma y metió otra palabra jamás, ¿vale? Y no pasa nada, puedes llamarlo como te dé la gana, pero la definición tiene que ser la bíblica, ¿entendéis? Yo puedo cambiar la forma de hablar, pero se me tiene que entender. Y si yo cuando hablo de muerte, de Dios y pecado, no es lo mismo que la teología pone en ese versículo, yo os pido por favor que vayáis al texto. Yo dije en cuanto a esto que el hombre no está incapacitado espiritualmente en su totalidad. Y algunos se escandalizó, eso, bueno, algunos dijo que era Pelagio, creo que no entienden, no saben lo que es lo que dijo Pelagio. Lo gracioso es que yo, que no me gusta la teología, me he tenido que tragar tanta basura, ¿vale? Cuando alguien me dice, eso es Pelagio, digo, creo que no conoces lo que dijo Pelagio. Eso es agustinianismo, digo, no tienes ni idea de cómo era Agustín. Digo, muerto en delitos y pecados. Si dice la Biblia muerto en delitos y pecados, porque pongamos ese nombre, más adelante va a decir muerto en pecados. Bueno, pues muerto en pecados. Intentemos saber qué significa eso. Y por favor, venid conmigo a Efesios 2. Porque la idea es esta, hermano. No me lo toméis a mal. De verdad que tengo un peso en el alma que
en mi vida he tenido tanta presión en el alma para decir estas cosas. Porque para mí, yo sé lo que creo, pero no quiero que nos hagan mover de nuestra forma de pensar con facilidad, dice el apóstol. Que nadie os mueva de vuestra manera de pensar tan fácilmente. No es que no cambiemos, porque si estoy equivocado, me gustaría cambiar mi forma de pensar, pero que no sea fácil. Que estemos convencidos por la escritura de lo que creo. Yo creo esto porque lo he mamado, me lo ha dado el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo. Me ha hablado por medio de su palabra y lo creo. Vale. Vamos a Efesios capítulo 2. Dice así, bueno, nuestra versión Biblia Reina Valera empieza con la expresión y Él os dio vida. Esa expresión no aparece en el original, ¿vale? Pero semánticamente o sintácticamente, más exactamente, es correcta porque es empezar la frase como termina. Termina así en el capítulo, versículo 5, y entonces el Casidor de Reina y Cipriano de Valera comprendieron que era más normal empezar con la misma expresión que dice el versículo 5. No varía el significado, simplemente afirma la idea del Espíritu Santo, ¿vale? Si no vais a la versión internacional no aparece, y no es porque la versión internacional haya quitado palabras de Dios, simplemente que no lo ha puesto, ¿vale? Sigue siendo una verdad total, ¿no? Entonces sería a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues sois un don de Dios, un regalo, dirían las versiones. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Contexto inmediato. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, entendamos, en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de los de Israel y y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Sí, dejaos cerca, que entran al Padre por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre la Escritura, y profetas, sobre la Escritura, siendo de la principal piedra al ángulo Jesucristo mismo, que es Dios hablando al hombre, según Hebreos. Porque nos ha hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, pero ahora, ¿cómo nos ha hablado Dios? En el Hijo. Así que es solo Escritura. En que todo el edificio, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En que vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Conceptos: muerte espiritual, dicen algunos, depravación total, estar bajo el pecado original, ¿vale? Distintas palabras para intentar explicar esto. El problema es la definición que luego se da, hemos dicho. Muerto en delitos y pecados, primero nos ha dicho el texto que es en otro tiempo. ¿Os dais cuenta? Todo el contexto está yendo en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo. Eso quiere decir que el hombre, cuando nace, como bien dice David, es engendrado en pecado, y hasta que no cambia su circunstancia, es decir, hasta que Dios, el único que puede dar la vida, le da la vida, el hombre no puede cambiar su circunstancia, y es la situación normal de los hombres, estar muertos en delitos y pecados. Bueno, ya nos ha dicho lo que ha dicho el texto, que es contrario a la vida. Primera cosa, que un muerto anda en delitos y pecados, ¿vale? Que un muerto hace la voluntad de su carne, ¿vale? Así que, y un vivo anda en... ¿Lo dice el texto? Sí, lo dice, el versículo... venid conmigo al versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el apóstol está poniendo un verso, que diríamos, ¿no? Un muerto en delitos y pecados frente a un vivo. Un muerto en delitos y pecados ya es una cosa de los muertos en delitos y pecados. Que éramos en otro tiempo, todos los que estamos aquí. ¿Qué es lo que sé? Que anda en pecado. Y un vivo que anda en las obras que Dios le ha preparado. Es la diferencia. Y eso es la prueba si tú estás vivo o muerto en este texto. ¿Estás andando en las obras que Dios ha preparado para ti, o estás andando en lo que siempre has andado, en los pecados y delitos? Vamos a saber algo más. Entonces, en cuanto decimos el muerto anda, tres cosas: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, anda en sus deseos, en su corazón. Santiago lo explicaría siguiendo y dando a luz y pariendo desde su concupiscencia. Eso es lo que enseña Santiago, ¿no? Siguiendo, no solamente haciendo la voluntad, siguiendo la corriente del mundo. Es decir, estamos sometidos a los demás pecadores que están en este mundo para hacer, y nos gusta hacer lo que ellos. Es decir, de tal manera que seguimos esta idea. He dicho que no todos el viernes estaban celebrando 500 y pico aniversario. Otros estaban vistiéndose de brujas, de cosas raras, ¿vale? Así que esa es la corriente de este mundo. La feria de la vanidad, que diría nuestro amigo Juan William. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire. Es decir, el pecador, el muerto en pecado, anda como siguiendo su carne, siguiendo este mundo,
gobernado por este príncipe que anda en el mundo. ¿Y sabéis quién es el príncipe del mundo, no? Aquí no aparece con nombre, dice que él es el que tiene el poder. Obviamente ha sido vencido. Eso es como el que está muerto y todavía no sabe que, aunque él sí sabe que ha sido vencido, por eso le queda poco tiempo para que Dios lo lleve a la práctica. Pero Dios nos ama, por eso está esperando. ¿Vale? Así que en el capítulo 5 lo va a definir, hemos dicho muerto en delitos y pecados, y ahí en el capítulo 5 va a decir muerto en pecados. Porque seguimos la corriente del mundo, porque estamos gobernados por Satanás, porque hacemos por naturaleza todo lo que es pecaminoso y lo que nos agrada. Pero no solamente nos explica este texto que el muerto anda, sino que el muerto está. ¿Cómo está? Pues sin Cristo, lo hemos leído, no voy a volver a buscar los versículos, pero buscarlo en casa, ¿eh? El muerto está sin Cristo, alejado de la ciudadanía, es decir, de la ciudadanía con todo lo que lleva la ciudadanía, no que seamos judíos, que vas acostando con esta locura, no, lejos de todo lo que era participante de Israel, de lo que podía haber tenido Israel, ¿vale? Ajenos a los pactos, eso es un muerto, está de esta manera, sin esperanza y sin Dios. Esto es lo que es un muerto. ¿Cómo está un muerto? Un muerto anda en pecados, nos dice el texto, un muerto está sin Dios, sin pactos, sin promesas, sin Cristo, alejados. Y también nos explica el texto, y si habéis estado atentos a la lectura, ¿qué es el muerto? El muerto en delitos y pecados es hijo de desobediencia, esto es lo que ha dicho. Como los demás, como nosotros también éramos hijos de desobediencia. Esto es un muerto en delitos y pecados. Un hijo de ira. Bueno, eso es fácil de entender. Romanos va a decir que la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y un muerto no quiere justicia. Un muerto en delitos y pecados solo quiere andar en su pecado, andar en este mundo, ser gobernado por el príncipe de este mundo. Y una tercera cosa, y esta por si acaso no quedó clara el otro día, porque el otro día no estaba explicando, simplemente lo dije porque comprendía o entendía que la gente comprende el texto, o ya lo sabe, a lo mejor supuse demasiado. Es imposible, un muerto es una persona imposible de dejar su condición por las obras. Esto lo explica en el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no puedes tener vida esforzándote. Claro, es que a mí me resulta tan lógico, porque cuando tú ya has leído Juan 1, capítulo 1, dice que no es por sangre, es decir, porque nazcas en una familia, o no es por tu voluntad, ¿no? Por tu fuerza, por obras, y no es porque otro hombre te haga, ¿no? Los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de varón, no, sino de Dios, dice, ¿no? De sangre. No puedo cambiar mi condición de muerto en delitos y pecados si no cambia Dios esto. Si no es algo que Dios me regala. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que hace Dios? Ahora tú pon ahí el nombre que quieras, muerto espiritual, depravación total, lo que te dé la gana, pero dale esta definición. Porque es la definición del texto. Así que tenemos que entender que la definición del texto nos está hablando que un muerto es uno que está alejado de Dios. Lo contrapone a estar sentado y haber sido cercanos, los vivos, y los muertos alejados y ajenos. ¿Entendéis? Esto es lo que está explicando Efesios capítulo 1. ¿Verdad? Que no importa lo que explique la teología.
Esto es castellano, creo que todos entendemos lo que está diciendo. Más allá, nuestra interpretación o nuestro, pero puede ser entonces que un muerto como un muerto físico es y un muerto espiritual, que todo lo he visto, lo he oído en miles de estudios. Dejemos ya de escuchar primero el estudio, escuchemos la Biblia primero. No está mal que tú quieras hacer un símil, pero siguiendo la interpretación de Efesios. ¿Qué es un muerto físico? Un muerto incapaz de cualquier cosa física y natural. ¿Por qué? Porque se le ha ido la vida. Claro. Ahí estoy de acuerdo con todos los estudios que he escuchado. Esta es la controversia de la vida. Un muerto espiritual es aquel que es incapaz para todo lo espiritual. Y ahí estoy en contra. Porque la Biblia no enseña eso. Primero, Efesios no enseña eso. Sí, si lo sacará de otro texto y me gustaría escucharlo. Pero de Efesios no se puede sacar eso, porque aquí en Efesios no dice en ningún momento esto. Esto es una interpretación privada. Pero es que la Escritura no es una interpretación privada. No lo es, hermanos. Es palabra de Dios. Tendríamos que temblar ante la palabra de Dios. De ir a ella con temor, hermanos. Cuando la estudiamos, cuando la leemos, que no es para gastar un ratito aquí que Dios voy a hablar, o para escuchar. Es que nos debería dar temblor y terror de decir algo que Dios no haya dicho. Porque el motivo por el que estoy haciendo este estudio, que en parte iba a decir, es porque no quiero que os quedéis con nada a medias, hermanos. Contexto inmediato y ahora el contexto general. Bueno, pues ya que a lo mejor puede estar equivocado. No, Romanos, cuando habla de este tema, Romanos 3, Romanos 5, Romanos 8, Romanos 10, cuando está tratando el tema de un muerto, ¿qué dice Pablo? Destituido. Esto es un muerto. Destituido. Otra vez la misma idea alejada. Así que si el muerto físico es aquel que ha perdido la vida, el muerto, y yo digo en delitos y pecados, por no dar un nombre que no esté fuera de la palabra, el muerto en delitos y pecados es aquel que no puede acceder a la vida, según el texto, porque está lejos de la vida. Es decir, ambas definiciones de muerto, la Real Academia de la Lengua dice eso, es estar alejados de, apartados de, sin. No significa incapaz para. ¿Por qué vamos por ahí? Génesis capítulo 3. Primera mención. ¿Dónde aparece la primera vez que aparece esto? Yo sé que hay algunos que le han puesto otro nombre para intentar evitar ir a Génesis. Entonces le dicen, no, pues esto no es así. Es que Génesis habla de algo diferente. Porque Adán no nació en pecado. Vale, yo no estoy hablando si Adán nació o no nació, como he nacido yo en pecado. Pero Adán, ¿qué dice la Escritura de Adán? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Creéis en la creación en 7 días? Porque a lo mejor estoy hablando a personas que no creen en la creación. Yo conozco muchos creyentes que no creen en la creación en 7 días. Pero si yo entiendo que la palabra día es la misma, desde el capítulo 1 hasta aquí, la misma usada en el original, tengo que entender que el día que Adán enganchó y Eva comió y él comió, ese mismo momento, ellos murieron. Y según Efesios, murieron en delitos y pecados.
Y al morir en delitos y pecado, ¿qué es la consecuencia que sucedió? Se alejaron de Dios. La definición. Aquí no hay una incapacidad espiritual, y ahora voy a decir por qué. Porque ahora vamos a ir al revés. Ellos se escondieron de Dios. Y Dios lo quedó claro que no podía tener relación con ellos y que tenían que estar apartados de Él. ¿Por qué? Porque les echó del Edén. Y al echarles del Edén, puso un impedimento para alcanzar la vida eterna. ¿Qué guardaban los querubines? ¿Qué guardaban en Génesis? Venga, esto es escuela dominical, hay preguntas. ¿Qué guardaban? El camino. No guardaban el Edén, ni la puerta al árbol, ni la puerta al Edén. Guardaban el camino. Porque ese camino es camino de santidad. Porque representa a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y tú no puedes llegar a Dios si no tienes un camino franco, el cual acercarte a Dios. Ese es Cristo. Y uno tiene que ir a Cristo si quiere llegar a Dios. Y cuando estás muerto en delitos y pecados, la única vía para acercarte a Dios es ese camino que está bloqueado. Bueno, perdonad, hermanos, estaba bloqueado. Porque Dios ya tenía el plan desde el principio. Y antes de echarlos, esto es maravilloso, le dice a la mujer que va a venir uno que va a acabar con el pecado, que va a acabar con Satanás, que va a vencer, y les da como un aperitivo de aquello. ¿Y qué les hace? Tus obras no valen porque estás muerto en delitos y pecados. Quítate la hoja de higuera, que eso no vale para cubrirte delante de mí. ¿Y con qué les cubrió? Con pieles, aludiendo a un sacrificio que luego Abel y Caín sabían y conocían, porque Abel sacrificaba. Para acercarme a Dios tiene que haber sangre inocente, porque el Señor me lo ha enseñado en el Edén. Esto no es interpretación. El Señor les dijo literalmente que va a venir un día uno nacido de la mujer que va a vencer al diablo. No lo dice literalmente. Hay un libro entero de la agonía de la muerte. Ya está. No hace falta que demos mucho. Es el texto. Así que, hermanos, cuando hablamos de muerte en delitos y pecados, como quieras llamar, o depravación total, o muerte espiritual, o tener el pecado original sobre ti, uno, es que estás separado de Dios. Esto no significa nada más. Dos, solamente Dios puede cambiar y tocar esta situación. Según el texto, de hecho, según la idea y la historia de Génesis. Pero vamos a ver esto que he dicho de lo espiritual, porque esto suena raro. ¿Cómo que un muerto en delitos y pecados puede estar sensible a lo espiritual si yo he leído que el hombre natural no percibe las cosas de Dios ni tampoco puede? Cuidado con ese texto, porque ese texto es otra historia y está en otro contexto. Seguid leyendo y va a deciros qué contexto es. Ahí hay creyentes que están inmaduros y andando mal, ¿vale? Pero bueno, eso es copla para otra función, ¿vale? En Génesis, aquí mismo ya vemos la primera cosa. ¿De qué comieron? Del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué se produjo cuando comieron? La muerte. Pero algo más. ¿Qué pasó instantáneamente? Que conocieron el bien y el mal. No conocieron solo el mal. Conocían el bien y el mal. Conocían el bien y el mal. Hay hombres, puedes estar muerto de los pecados, pero conocen el bien y el mal. Y si conocen el bien y el mal, cuando Dios les presente el Evangelio,
¿Tienen libre albedrío para decidir? Bueno, aquí tenemos a Adán y Eva. Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Así que un muerto en delitos y pecados ya tiene otra capacidad, además de saber del bien y del mal, que es una capacidad espiritual. Tienen la capacidad de oír la voz de Dios. Porque por todo el mundo ha salido la voz de Dios. ¿Por qué? Porque pueden oír su palabra, su espíritu, la creación, que en la misma creación cuenta la gloria de Dios, y la conciencia, que es lo que yo dije el otro día, que yo entendía que esto se sabía, la eternidad puesta en nosotros. ¿Qué sucede? Que la conciencia la cauterizamos, pero la conciencia nos habla de Dios. Es algo, un resorte que tenemos nosotros para poder atender a la voz de Dios cuando Él habla. Si es que no estamos hablando de que yo pueda decidir cuándo quiero hablar a Dios, no, es que Dios tiene que empezar a ver, sí, es que Dios ya lo ha empezado, hermanos. Y vamos, hemos dicho, ver estas cosas espirituales. Este es el primer punto de cosas espirituales. Bueno, segundo en este caso, porque hemos visto, uno puede conocer el bien y el mal, puede oír la palabra de Dios. Y para eso vamos al contexto de Efesios. Hemos dicho que para estudiar bien un libro tenemos que saber el contexto. Y el contexto ya nos lo ha dicho antes. Vamos a Efesios. De nuevo, al capítulo 1, contexto inmediato. Les ha dicho en el versículo 13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo voy a oír la palabra de verdad si estoy muerto en delitos y pecados? Pues sí, es que es indispensable. ¿Para qué? Para lo que va a decir. El evangelio de vuestra salvación. Es que es indispensable para poder cambiar de muerte a vida. Tienes que oír. Dios ha hablado. Y tú tienes capacidad para oír la voz de Dios, porque Dios nos ha dado esa capacidad. De vuestra salvación, y habiendo creído, no solo hemos oído, sino al oír el evangelio, hemos creído. Esto también lo ha explicado el capítulo 2. Es por gracia, por medio de. ¿Qué significa por medio de? Según la Real Academia de la Lengua Española. Lo que pasa es que nos cuesta, porque nos cuesta por cogernos un diccionario muchas veces. Por medio es valiéndose de él. Valiéndose de la fe. Eso quiere decir que si no hay fe, no puedes agarrar la gracia. La gracia está, la gracia es de Dios. El Evangelio lo ha producido Dios. Pero tú tienes que oír. ¿Y qué tienes que hacer? Agarrar el regalo, el don de Dios que te da. ¿Por medio de qué? De la fe. Tienes que poner fe. Así que, el mismo contexto nos está hablando, bueno, y creído en él, fuisteis sellados, y aquí es la misma idea que estamos en el capítulo 2, tuvisteis vida con el Espíritu Santo de la promesa. Y aunque ahora vemos que ya estamos vivos de una manera que estamos en el cielo, ya nos explica después que bueno, es que son las arras, por ahora. Esto es un preámbulo de lo que tienes, aunque no lo tengas aún, porque lo vas a tener. Pero es cierto, ¿por qué? Porque el que lo agarra por fe está convencido que es suficiente las arras que Dios nos ha dado. Segundo, ve la luz. Bueno, tercero en este caso, ve la luz. Todos hemos sido alumbrados. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así que el hombre muerto en delitos y pecados puede ver la luz. Pues según la Escritura sí. Pero ¿sabes lo que hace el hombre? Ve la luz
obras son malas, no todos, ¿qué hacen? Se esconden y no vienen a la luz, pero escucha, ven la luz. No vienen a la luz no porque no la vean, no porque no sean sensibles espiritualmente a la luz, sino no vienen a la luz porque quieren seguir en sus obras. Y se esconden como hizo Adán y echa la culpa a él. Echa la culpa a otro. Comprenden pues el castigo, tercera cosa, y huyen de él. Eso lo hemos visto en Génesis, pero lo vemos en el Nuevo Testamento en Mateo 3, 7, 8, para los que estén tomando notas. O en Juan 9, 40. Les está escrito: vosotros no tendréis condenación, pero porque decís que veis. Es que vieron. Es que es notorio lo que está haciendo este hombre. Eran sensibles, sí. Ahora, no querían, por su conciencia bautizada, por su pecado, porque no querían libre albedrío, hermanos. Más aún, Hebreos nos lo pone más duro, y quiero que lo leáis vosotros en casa, no quiero acargarlo más, que ya he pasado un poquito. Fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu. Hebreos 6 nos dice que los muertos en delitos y pecados fueron iluminados y participaron de las cosas espirituales. ¿Pero cómo estaban? ¿Muertos? Estaban muertos. Pero es que eso no te justifica delante de Dios para decir un día: no, Señor, es que a mí no me permitiste tener la posibilidad espiritual de entender nada de lo que tú me decías. ¿Cómo que no? No te di mi palabra. No mandé mi espíritu para convencer no a los creyentes. A los creyentes nos guía toda la verdad, dice. Pero al incrédulo que dice que el espíritu que hace convence de pecados y de juicio. Entonces, ¿por qué no todos creen? Porque no quieren. Mis hermanos no creen porque no quieren. Luz, yo he oído de sus labios, sí, lo veo claro. Pero no quiero dejar mi vida. Díselo a un drogadicto. Lo veo claro, que tengo que salir de aquí, pero no quiero dejar mi vida. No puede realmente, diríamos. Pero sí lo tiene claro. Por eso Dios dice: yo puedo hacerlo. Yo puedo darte la vida, porque es el único que da la vida. La vida es de nuestro Dios. Esa lo grabamos en nuestra mente, pero no excluye a tu responsabilidad. Pueden gozar de la verdad, dice Hebreos 10:26. Es decir, pueden gozarse de la verdad, pero no quieren creer. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo. Porque Romanos nos lo explica, que habiendo conocido a Dios, intelectualmente, rápidamente, decirlo, eso es una interpretación. Eso es una interpretación. Ahí no dice intelectualmente. Habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le dieron la honra. ¿Por qué sabían que tenían que honrar a Dios? Porque la honra es algo espiritual. No es algo carnal, no es algo de conocimiento. Es llevar el conocimiento a la práctica. Es espiritual. Mirad, hermanos. Yo no sé si he aclarado o os he puesto más nervioso, porque no somos infalibles. Si fuésemos infalibles, yo estaría en Roma, vestido de blanco y con una mitra aquí. Pero no lo soy. Ahora, sí que es una cosa. Le escuché a un hermano decir que Dios no se puede gozar en nada de un mundo espiritual. Y yo estaba, claro, esto que decías, pues no sé, sí, no. Y yo le daba vuelta, de verdad, yo no soy de los que soy un cabezón, pero no soy tan cabezón. Entonces yo le daba mil vueltas, y de repente estaba haciendo una barra de pan. Esto es una inspiración divina, no. ¿Qué os ha inspirado esto de inspirar? Iluminación de una idea, y de repente me vino ¡pum! Cornelio. Cornelio estaba muerto, espiritualmente no estaba muerto. Cornelio estaba muerto en sus delitos y pecados, o no estaba muerto en sus delitos y pecados. Sí, estaba muerto, porque cuando diga Pedro le dice mira,
tienes que venir para darnos palabras por las cuales podamos ser salvos. Así que no eran salvos. Estaban muertos. Pero la oración de Cornelio subió al cielo. Y sus buenas obras no se quedaron en el techo. Porque dice la palabra de Dios que Dios se goza de todo el que hace bien. Dios se goza de todo el que hace bien. Le manda su luz y de repente la responsabilidad ya no es con Dios. Cornelio, mía no es la responsabilidad, es tuya ahora. ¿Y qué hizo Cornelio cuando escuchó la palabra del Evangelio? Dice que se bautizó con su casa, creyó, se gozaron. Los otros se quedaron alucinados, también los gentiles. Sí, también nosotros, como más malos que éramos, también nosotros. Pero, ¿entendéis? No quitamos la gloria a Dios por creer en el libre albedrío del hombre. Porque yo tengo libre albedrío y puedo elegir porque Dios me ofrece algo. Porque yo me podría arrepentir y creer en el Dios eterno. Pero si el Dios eterno no está dispuesto a perdonarme, no hay perdón. Si el Dios eterno no viene entregado su hijo en la cruz, no hay perdón. Por mucho que yo lo deseara. Pero lo hay, hermanos, lo hay. Habiendo oído la palabra y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, el cual nos va a seguir guiando la verdad. Vino a convencernos de pecado, justicia y todo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, Él vino a convencerme. Y yo no fui rebelde, y podía haberlo sido, porque yo era un rebelde. Bueno, fui rebelde algunas veces. Hasta que lo vi claro. O esto, o para siempre te alejas de Dios. Y yo no quería alejarme de Dios. ¿Qué era lo que había en mí? Nada. Había una obra, nada. La fe no es una obra. La fe es un medio, no es más. La gracia de Dios. Él os dio vida. Él es el que da vida. Agárrala cuando te la ofrezca. Agárrala. Que el Señor os bendiga. No sé si he sido vitorado, si he sido perdonado. Pero quería terminar.